provinciales existentes, vamos a llevar adelante el trabajo que tenemos que realizar dentro de las facultades y competencias como gobierno municipal, fundamentalmente desde el área de salud. Seguramente Darío Seino también les va a informar una serie de reuniones que vamos a tener con diferentes instituciones, pero esto tiene que ver, y apelo nuevamente a la obligación que tenemos como ciudadanos, como vecinos. Nosotros somos fundamentalmente los responsables de tener esa visión de proteger al otro, sabiendo también que dentro de esos otros está una situación de un segmento de la sociedad en riesgo, que por su edad, por situaciones de enfermedades preexistentes, tienen que ver también con ese cuidado. Entonces, aquellos que tienen que hacer cuarentena, les pido, no es una cuestión solo desde el punto de vista legal y de la utilización de la fuerza pública, deben respetarla, porque respetar esa cuarentena significa respetar al otro y respetar la vida de cada uno de nosotros, tener una conciencia de la menor circulación posible, pero esto tiene que ver con muchos de los conceptos y explicaciones y fundamentos en los cuales va a ahondar el doctor Jacobs en este sentido. Creo que hoy, como argentinos, sobre todo como carlospacenses, los carlospacenses somos solidarios, y esa solidaridad la debemos demostrar todos los días en forma responsable. Y responsable es saber que nosotros debemos tener esos cuidados sanitarios que existen, que hay una línea oficial en todo sentido, desde la nación, desde la provincia, del municipio, desde instituciones, que indican cuáles son aquellas medidas sanitarias que debemos tomar y llevar adelante. Y también tener una clara conciencia e información. Uno de los virus que en esta época nos atacan es el de la desinformación, inclusive a veces frente a hechos tan complejos como estos, desde una desinformación o una forma de información intencional. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad, la inteligencia de identificar cuáles son noticias reales, y esas noticias reales están en los canales oficiales de información. Así que nuevamente apelo a cada uno de los vecinos a tener esa responsabilidad de cuidado hacia los otros. Vuelvo a decir, quien tenga que estar en cuarentena lo haga, quien tiene personas mayores en sus casas, le indiquen y le den las recomendaciones para que tengan la menor exposición posible. Estamos en una situación ya a partir de esta decisión presidencial de una suspensión de clases. Las clases suspendidas no son vacaciones. Creo que recién lo hablábamos con el doctor Jacobs, con todo el equipo, con el secretario de gobierno y con el gabinete en general, que es esto: somos todos vecinos, estas situaciones más que nunca somos todos iguales, entonces las recomendaciones, las acciones, pero no solo porque haya una exigencia desde el punto de vista de una normativa, sino una responsabilidad que nos tiene que surgir a nosotros, insisto, como personas de bien, que nos ocupamos y cuidamos al prójimo, a cada uno de nosotros, a aquellos que queremos. Así que, en definitiva, quería dar iniciativa a lo que es esta conferencia para dar lugar, sí, a algunas cuestiones que tienen y son fundamentales desde el punto de vista sanitario y cómo venimos encarando esta política desde el municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz. Un elemento y el más importante es la prevención. Ser solidarios, tratar de quedarnos, como ha dicho el presidente de la Nación, como ha dicho Daniel, cada uno en sus casas, lo mejor que nos puede pasar. Eso habla de la responsabilidad cívica que tenemos que tener, cuidarnos el uno al otro. Es una gran prueba, creo, de amor. Si cuido al prójimo, me estoy cuidando a mí mismo. Yo le agradezco a la municipalidad que me haya convocado. En principio, nosotros estamos viviendo por primera vez en la historia una pandemia en tiempo real. O sea, en principio lo que está ocurriendo es básicamente que ha aparecido un nuevo coronavirus, porque coronavirus hay alrededor de 20, así, perfecto. Hay alrededor de 20 coronavirus, de los cuales 7 u 8 son los que afectan al hombre, al género humano. Pero en principio hay uno nuevo
y el nuevo coronavirus es SARS-CoV-2, que es el productor de una enfermedad que es el COVID-19. O sea, el virus se llama de una manera y la enfermedad que produce la llamamos de otra, pero de aquí en más lo vamos a llamar coronavirus porque es el original que está motivando toda esta reunión. En principio les diré que es un virus nuevo, como dijimos, y por lo tanto toda la población está expuesta y es susceptible a la infección por este coronavirus. Por lo tanto, hay probabilidades de que la cantidad de infectados sea bastante grande. Lo que tenemos que lograr es que haya una menor impacto en grupos específicos, es decir, ya de por sí se sabe que los niños menores de 3 años tienen una tasa muy pequeña y probablemente haya menos del 3% de infectados y en ellos la tasa de mortalidad es 0,1%, o sea que definitivamente ese grupo no es el más trascendente, obviamente hay que cuidarlo. Y después hay otro grupo que es el de los menores de 40 años que que se va a infectar también en un número bastante considerable y tiene una tasa de mortalidad del 2.1, 2.3, puede ir variando de acuerdo al país y de la infraestructura sanitaria que tiene cada uno de los países. El problema más importante es en los que tenemos más de 65 años, es decir, cuando nuestro sistema inmunológico va declinando y por lo tanto nos convertimos en susceptibles de mayor riesgo. Y junto con los adultos de más de 65, también tienen alto impacto en los que tienen una disminución de su mecanismo de defensa, o sea, una inmunodepresión, por otras razones, llámese en pacientes con problemas cardiovasculares, problemas con insuficiencia renal crónico, pacientes que tienen infecciones respiratorias crónicas o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, y obviamente también los diabéticos que tienen puede tener un impacto negativo. Es más, los chinos han demostrado que la tasa de mortalidad en los mayores de 80 años es una tasa de mortalidad que está en el orden de los 10 a 12%, es decir, realmente es importante y son los que tenemos que cuidar en el futuro. De hecho, el presidente anoche también lo mencionó, que puede llegar a haber horarios especiales para el manejo de la población, de los vecinos de más de 60 años, y ese es el grupo que tenemos que cuidar. La circulación del virus va a empezar, porque nosotros tenemos en este momento 52 casos en la República Argentina, en nuestro país, que la mayoría son foráneos o con contactos de alto riesgo inmediatos, es decir, los casos que tenemos son importados, aunque sean argentinos, pero son pacientes que se han contagiado fuera de nuestro país y están arribando y siguen arribando y van a seguir arribando, y son los que resultan de alto impacto en la ulterior circulación del virus, que probablemente ocurra, porque eso es seguro que va a ocurrir, sería una situación absolutamente excepcional para nuestro país que no haya circulación viral después de los que han llegado aquí, y allí es cuando se va a iniciar otra etapa para disminuir
disminuir la cantidad de infectados locales, o sea, autóctonos. Hay que morigerar, que es la etapa que viene, morigerar la extensión del problema. Sabemos que van a ser muchos los que se infecten. Lo que tenemos que lograr, y esa es la razón de las medidas que se están tomando en este momento desde el gobierno nacional, provincial y municipal, es tratar de que ese impacto no sea tan brusco, es decir, que la curva de infectados no tenga un crecimiento exponencial como está ocurriendo en todas partes del mundo, sino que hay que bajar la curva. O sea, en vez de tener una curva picuda en la que mucha gente se va a infectar simultáneamente, lo que tenemos que lograr es que se vayan infectando paulatinamente. Eso significa aplanar la curva. Simplemente por una razón básica, porque si se lleva a cabo todas las consultas inmediatamente, el sistema de salud va a colapsar. Eso no cabe ninguna duda de que va a colapsar si eso ocurre de esa manera. Para darles un ejemplo concreto, la proyección de los chinos, 1.600 millones de habitantes, quizá más, ellos tienen las casuísticas de que el año pasado, por gripe, consultó el 1%. Y resulta que la proyección que hicieron desde enero para adelante, en estos 2 meses y medio, 3 meses, es del 16%. O sea, se imaginan ustedes, no hay sistema que no colapse frente a esta situación. ¿Y cuáles son los que se mueren? Se van a morir los que tienen factores de riesgo o los que no puedan ser atendidos en la forma correcta, porque tenemos que tener en cuenta que del 80% que se va a infectar, va a haber un 10% de la población que va a ser formas importantes, y de esas formas importantes, las casuísticas que nos están llegando a través de revistas internacionales de los chinos, de esos van a ir 3% a la terapia intensiva. Y de los que vayan a la terapia intensiva va a haber un porcentaje elevado que van a necesitar respiradores. Y si no se cuenta con la infraestructura para hacer una asistencia respiratoria mecánica, esos pacientes van a ser los que van a pagar los platos rotos, es decir, van a tener una tasa de mortalidad mucho más elevada. En principio, la tasa de mortalidad que se está trabajando en coronavirus es una tasa de mortalidad que está en el orden del 2.5 global, ¿verdad? Cuando hablo de tasa de mortalidad, esto es global considerando todas las edades y todos los afectados. Está en el orden del 2.5% de los que están afectados. Es decir, es una enfermedad relativamente benigna que tiene una tasa de mortalidad que está apenas por encima de la gripe, pero si ustedes consideran cuál es la cantidad de muertos proyectados, después podemos hablar de los colegas suyos respecto a la mortalidad. Si hacemos una proyección de la cantidad de muertos que ocurren en un año, tuberculosis tiene un 3.000 y pico casos, 3.200 casos de muertes por año. Y por el otro lado, dengue tiene 50 muertos por año y coronavirus el 51 muertos por año. O sea, fíjense ustedes, estoy hablando nada más que de enfermedades infecciosas, tuberculosis
VIH y así sigue hacia abajo para llegar a los 50 muertos por año. Entonces, lo que tenemos que lograr es sortear este primer impacto y para eso hay que ir un paso adelante. Y en ese paso adelante, por delante de lo que nos va a ocurrir, ahí es donde tenemos que tener, y eso es lo que venimos charlando con este equipo de salud, o sea, con este grupo de trabajo que es el Comité de Acción Sanitaria, lo venimos hablando. Lo que tenemos que lograr es que siga siendo viable el sistema de salud que está equipado de acuerdo a las necesidades de una demanda común. Pero si hay una demanda exagerada, corremos el riesgo que haya un colapso de este sistema. Entonces tenemos que lograr, de la misma manera que lo estamos haciendo en dengue, como ya dijo el secretario de Salud, y lo dijo Julio recién, que se necesita de la solidaridad de todos los vecinos, en esto más que nadie. O sea, si para los vecinos en dengue la solidaridad es sacarse de encima los criaderos del mosquito, en este caso la necesidad es cuidarse individualmente para cuidar a todos los demás. Es decir, si nosotros cuidamos de no enfermarnos nosotros, tenemos altas chances de que no se enfermen nuestros convivientes, vecinos o con los que tenemos contacto. Hay muchas cosas por hablar sobre esta situación, no sé qué tiempo tengo para manejarlo, pero ustedes me dirán. De manera tal de que hay que tomar acciones. Y las acciones que he visto que el grupo de trabajo que tiene la Secretaría de Salud con las demás secretarías, y realmente me he sentido muy sorprendido porque están trabajando muy bien y lo están haciendo. Cuando yo empecé a venir para trabajar sobre esto, me sorprendí simplemente porque pensé que no había nada hecho y me encontré con que casi todo estaba hecho. Lo que ahora es necesario lograr la organización para que los vecinos puedan acceder a este sistema de salud en una forma ordenada. De manera tal de que ustedes tienen 8 CAPS y los 8 CAPS tendrán que funcionar. Lo que hay que tratar de evitar por todos los medios es que los pacientes concurran todos a la guardia central del hospital porque va a colapsar. Entonces los CAPS tienen que funcionar adecuadamente y eso se está organizando de manera tal de que los pacientes febriles concurran a la CAPS y de acuerdo a eso se les va a dar un barbijo a los que tengan que entren en sospecha, o sea, pacientes con sospecha de coronavirus, se los va a mandar a la institución y por ahora las normativas dicen que los pacientes van a ser internados. Probablemente esa normativa de que tengan que ser internados se tenga que cambiar porque estamos haciendo futurismo, pero se tenga que cambiar porque casos sospechosos van a llegar y van a ser quizás numerosos. Nosotros encuadramos en 3 grupos esta situación. O sea, el caso sospechoso es aquel que tenga 3 síntomas básicos que se llaman fiebre, tos, dolor de garganta o dificultades respiratorias, más los factores de riesgo, es decir, que vengan de países donde hay circulación fehaciente del virus, y la circulación fehaciente del virus por ahora se está dando, por eso se llama pandemia, en los 5 continentes. El único continente que tiene menos casos es África. En definitiva tienen Argelia, Marruecos y Egipto,
y por debajo del Sahara no hay prácticamente notificaciones, que probablemente sea por falta de notificación, pero también reciben viajeros. Los países que tienen circulación fehaciente del virus son Estados Unidos, se ha encuadrado a toda Europa en ese grupo, obviamente China, Corea del Sur, Irak, Irán y Japón, y se van a ir sumando, que de estos países, por ejemplo, a Europa lo integraron recién el día 6 de este mes, porque lo que había ocurrido era primero en Italia, después en España y ahora Francia, Alemania, Gran Bretaña también. Entonces lo encuadraron absolutamente a todos los europeos. Todos los que vengan de los países que les acabo de nombrar son más lo que dijimos: fiebre, dificultades respiratorias, dolor de garganta, tos. Esos son pacientes que entran en el grupo sospechoso. A más de los que vengan del extranjero, quizás haya que considerar a corto plazo todos aquellos que hayan tenido contacto con los que tienen la enfermedad confirmada. Es decir, los contactos de los 50 casos que han sobrevivido, hay 2 muertos en la Argentina. Esos son pacientes, los que hayan tenido contactos con esos 50 pacientes, para darles un ejemplo concreto, es el contacto con esos 50 pacientes y que hayan tenido contacto estrecho con aquellos que tienen los estudios de confirmación, eso también se convierten en contacto. Por lo tanto, esos son pacientes que tienen que entrar en aislamiento. En segundo lugar están los casos probables, es decir, el sospechoso que tiene determinados resultados de estudios. Es decir, para que quede encuadrado como probable, tiene que tener resultados para influenza, o sea, la PCR es un estudio específico para un montón de enfermedades virales. Tiene que tener PCR negativo para influenza A e influenza B, y también tiene que ser negativo para los paracoronavirus, es decir, los estudios pueden identificar otros coronavirus. Si coronavirus es positivo, entonces no vamos a saber si es un coronavirus de circulación habitual o si es el coronavirus, llámese, el productor de esta enfermedad. En esos casos se lleva a cabo los hisopados correspondientes, que la infraestructura ya la están manejando perfectamente aquí en relación con el área de epidemiología de la provincia. Y después el tercer grupo es cuando ese estudio les da positivo el que van a identificar en el hisopado. El hisopado es sacar material de la nariz y de la faringe, material que se manda al área de epidemiología de la provincia, y el área de epidemiología de la provincia lo va a derivar al laboratorio central para hacer todas estas determinaciones, por ejemplo, para coronavirus, y los que reúnan las condiciones se va a mandar el material al Instituto Malbrán de Buenos Aires. En el Instituto Malbrán hay 11 personas que están trabajando prácticamente durante todo el día haciendo PCR para coronavirus. Según lo que dijo el ministro de Salud de la Nación, ese estudio se va a poder realizar a corto plazo, probablemente en una semana, en los hospitales, en los laboratorios de referencia a nivel nacional, porque la respuesta que nosotros tenemos de coronavirus PCR en la ciudad de Córdoba tarda 72 horas.
horas. En Buenos Aires lo responden al cabo de 6 horas, 6 horas o al día siguiente. Y ya hay 35 personas trabajando en el Instituto Malbrán, que van a ser los que van a trabajar en los laboratorios de referencia a nivel provincial.